si no se escucha bien la clase, si se interrumpen, ustedes me hablan o me interrumpen la clase para tratar yo de ver qué solución tengo yo acá. Entonces, por favor, traten me lo comunican para así no estar dando yo una clase y la cual ya se ha interrumpido el servicio de internet. Entonces traten me escriben o mejor me interrumpen la clase si no escucha nada. Se lo agradezco mucho. Bien. Bienvenido, buenos días, buenas tardes ante todos. Bienvenido a una clase más, Biología de 11. Vamos a trabajar durante todo el trimestre los diferentes temas que ustedes tienen en el módulo. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de contenido o la cantidad de contenido que ustedes tienen en el módulo. Vamos a ir tomando y explicando tema por tema. La metodología es la siguiente. Yo a ustedes les explico el tema y ustedes entonces me escuchan. Si tienen alguna pregunta que hacer, ustedes la hagan, no importa, interrúmpenme si ustedes puedan, no entienden algo. Y subo la asignación 2 días después, más tardar el martes, ya está la asignación en la plataforma. Ustedes tengan el tiempo necesario para que ustedes puedan desarrollarla y enviármela por ahí mismo. Bien, el primer tema del trimestre es acerca del metabolismo. El metabolismo es una de las funciones más importantes de nuestro cuerpo y por eso es una de las funciones vitales que realiza todos los seres vivos, y en este caso el ser humano. Entonces, para que se considere un ser vivo, tiene que realizar este proceso que se llama el metabolismo. Bien, para los que son nuevos en clase, ahí están las normas de convivencia, normas sencillas. Por favor, cuando yo les pregunte algo, traten de responderme. Igual si ustedes tienen una pregunta, yo les voy a responder con mucho gusto. El primer tema es sobre el metabolismo, pero tengo 3 preguntitas aquí sencillas que le hago a ustedes. ¿Qué entiende por metabolismo? ¿Cómo cree que se clasifica el metabolismo? ¿Y qué sabe sobre el flujo de energía? 3 preguntas. A ver, cualquiera la puede responder, cualquiera de ustedes, cualquier voluntaria, me puede responder alguna de esas preguntas que están allí. Noris. Profe, yo entiendo, es como la manera donde adquirimos los nutrientes o algo así. Sí, excelente, excelente. Un aplauso para ti. Muy bien. Ezequiel. Profe, yo entiendo que son como los cambios químicos y biológicos que, Sí. que se producen continuamente en las células vivas. Ajá, muy buena participación la tuya, excelente. Nazaret. Nazaret desapareció. Sí, entonces, sí, estamos por ahí mismo. Estamos en la misma vía. Sí, el metabolismo. El metabolismo es uno de los procesos que realiza la célula. La célula realiza estos procesos. Entonces, para antes de dar la definición de lo que es metabolismo, yo le explico que la energía solar que es fijada por los organismos autótrofos. ¿Y qué son organismos autótrofos, Noris? Profe, que producen su propia comida. Ajá, su propio alimento. Bien, excelente. Son organismos que producen su propio alimento. ¿Y cuáles son organismos que producen los propios alimentos? Las plantas. Los animales no producen su propio alimento. Acuérdense que nosotros dependemos de las plantas. Eh, ¿Alguien está... ¿Alguien tiene pregunta hasta ahora? ¿Alguien como que levantó la mano?
Ok. Disculpa, Nazaret, que estás por ahí. No sabía. Bien. Los organismos autótrofos son los que producen sus propios alimentos. Los organismos que no producen sus propios alimentos se les llama organismos heterótrofos. ¿Y cuáles son los organismos heterótrofos? Las plantas, nosotros somos, perdón, los animales y nosotros, que nosotros no producimos nuestro propio alimento. Entonces, durante el proceso de la fotosíntesis, constituye una pequeña fracción de la energía que fluye en el planeta, ya que la mayor cantidad de ella es absorbida por los cuerpos inorgánicos y reflejada en forma de calor. O sea, el proceso en sí, que se llama fotosíntesis, es un ejemplo del metabolismo y lo realizan las plantas. Ese proceso que ustedes conocen como fotosíntesis se realiza en las plantas y es un ejemplo del metabolismo. Entonces, ¿y qué es el metabolismo? Son todas las funciones vitales que realiza la célula. Son posibles gracias a las reacciones químicas que ocurren dentro de ella. En total, de estas reacciones químicas reciben el nombre de metabolismo y envuelven las reacciones exergónicas y las reacciones endergónicas. O sea, que son reacciones donde se consume energía y son reacciones en donde se libera energía. ¿En forma de qué? En forma de ATP. ¿Y qué es el ATP? El ATP es un compuesto que se denomina adenosín trifosfato. Eso se llama ATP. Es una moneda energética que es donde se da, se consume o da la mayor cantidad de energía. Y es compuesto adenosín trifosfato. Entonces, el metabolismo, como ustedes ven en la imagen, el ser humano allí, la célula necesita nutrientes para poder ella hacer las reacciones químicas dentro de ella, entonces ella necesita esos nutrientes. Entonces, ¿qué hace con los nutrientes? Los alimentos que usted consume. Entonces, todo eso, el carbohidrato, la grasa, la proteína, las vitaminas, dióxido de carbono, el agua que usted consume, entonces ahí la célula va a obtener los nutrientes necesarios para poder realizar este proceso. O sea que ella se alimenta a través de este proceso. Eso se llama metabolismo. Entonces es una función vital, por eso le decía, el metabolismo es una función vital de nuestro cuerpo. Si nosotros no podemos hacer metabolismo, entonces nosotros no tuviéramos energía ni para correr, ni para caminar, para pararnos, para nada. Entonces, significa de que necesitamos nosotros realizar lo que es el metabolismo en sí para nosotros entonces tener energía para hacer las actividades físicas que necesita hacer el cuerpo. Pero ¿de dónde obtienen esos nutrientes? A través de los productos que usted consume a diario. De allí usted obtiene esos nutrientes. A través de los carbohidratos, a través de, como le dije, las proteínas, las vitaminas, los minerales, usted obtiene los nutrientes necesarios que necesita el cuerpo y el que necesita las células. Acuérdese que el proceso lo hace la célula. Usted dirá, pero metabolismo es todo lo que yo como, llega al estómago y ahí terminó. No, esto es un proceso un poco más complejo, es a nivel celular. Usted consume el alimento, lo lleva a la boca a través del proceso digestivo, al aparato digestivo, y dentro del estómago ocurren ciertas reacciones. Todavía hay ciertos órganos que intervienen ahí en el proceso digestivo, y entonces los nutrientes esenciales, la célula lo capta y va a utilizar esos nutrientes para entonces ir a alimentarse y producir energía, que es lo que necesita nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita energía. Y esa energía se obtiene ¿de dónde? A través de los nutrientes, a través de los alimentos que usted consume a diario. Este en el caso de nosotros, los seres humanos. Pero las plantas también realizan un proceso del metabolismo y el proceso se llama fotosíntesis. ¿Y cuál es ese proceso? Es el proceso en donde la planta obtiene luz solar
a luz solar, obtiene dióxido conjunto con el dióxido de carbono y el agua, y al final se va a producir un compuesto altamente energético que se llama el compuesto la glucosa. Ahí entonces se produce la glucosa a través de elementos inorgánicos. Por eso que los organismos autótrofos, por eso que las plantas se le llama organismo autótrofo, porque ellas producen su propio alimento. Ellos producen un compuesto altamente energético como la glucosa. Y es de allí que viene el nombre del proceso en sí. Pero esas son reacciones que realizan las plantas. Entonces, en el ser humano también realizamos el proceso del metabolismo. Pues el metabolismo lo podemos dividir en dos. Ahora más adelante van a explicar ese proceso. Entonces, ¿cómo actúan en nuestro cuerpo, en el cuerpo, en nosotros, los seres humanos? ¿Cómo actúan las enzimas que son parte del proceso del metabolismo? Las enzimas son parte del proceso del metabolismo. Se le llaman catalizadoras biológicas, porque es donde se forma un complejo y este complejo al final se va a producir una reacción y esta reacción va a producir energía. Se llama complejo sustrato enzima. Es un complejo, es una donde se actúa la parte dentro del metabolismo y cómo se liberan o cómo se produce energía a través de este complejo catalizador. Entonces les decía, para tener un conocimiento más amplio, pero la energía que yo voy a obtener de esos nutrientes, cómo se comporta o qué es eso, cómo se transfiere. Bueno, es la energía que les dije hace rato, la del ATP, que es una moneda energética, es donde se intercambia, hay un intercambio energético dentro de la célula. Ahí entonces ocurren las reacciones químicas, entonces se aporta energía o hay un cambio, se aporta, se gasta energía y también se produce o se libera energía. Entonces esta molécula de ATP o este compuesto ATP es uno de los compuestos que realiza el metabolismo donde se libera o se necesita energía. Hay un intercambio, una reacción química que el cuerpo realiza, ya sea aportando o ya sea liberando energía. Esos procesos ustedes lo van a ver más adelante, todos esos procesos catabólicos, procesos anabólicos, ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, esta es la estructura del ATP, le decía que es adenosín trifosfato. Tiene un grupo que se llama adenina, un grupo fosfato, tiene una ribosa. Esta es la estructura del... Pero usted dice, pero profesor, usted me está explicando allí. Bueno, esa es la parte estructural. Puede ser que todas las moléculas, todos los compuestos tienen una parte estructural. Como le decía, el grupo anterior, todas las células están compuestas por elementos necesarios. Esos 4 elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y ahí están los compuestos necesarios que necesita nuestro cuerpo. Entonces, es nada más para ver un pantallazo, no tiene que aprenderse esto de memoria, de cómo es la estructura de esa moneda energética que es el ATP y cómo está clasificada. Bueno, está en un grupo adenina, que es el adenosín, y adenosín trifosfato, o sea, 3 grupos de fosfato. Aquí está, ¿ves? Son 3P, significa 3 fósforos, 3 grupos de fosfato. Pues se llama trifosfato. Entonces, cuando hablábamos del metabolismo, aquí en esta diapositiva, el metabolismo, le decía antes de explicarle a ustedes lo que es el ATP y eso, ese se subdivide en 2. Hay una clasificación del metabolismo. El metabolismo se divide en 2 y esas 2 divisiones, entonces, lo que se llama anabolismo y catabolismo. Esas son las divisiones del metabolismo. Entonces, cuando hablamos del anabolismo, esas son reacciones. Acuérdense que yo le dije que son reacciones químicas. Estas reacciones químicas son las que se sintetiza moléculas, donde se degradan moléculas también. Dependiendo
del ejemplo o de la reacción que se vaya a hacer, entonces yo puedo deducir, bueno, este es anabolismo, este es catabolismo. Vamos a ver un ejemplo de anabolismo. Dice, son reacciones de síntesis de moléculas complejas. ¿Qué significa eso? Que se forman moléculas complejas. ¿Ya? Cuando yo hablo de síntesis de moléculas complejas, o sea que se forman moléculas complejas a partir de moléculas simples. O sea, se forman moléculas complejas a partir de moléculas simples. Requieren energía para llevarse a cabo. O sea que para poder realizar este proceso que se llama anabolismo, yo necesito energía para poder realizar este proceso. Entonces, hay dos ejemplos en donde se ven estas reacciones anabólicas. ¿Y dónde se dan estas reacciones anabólicas? En la fotosíntesis, como ya le expliqué, que es la fotosíntesis y la formación de proteínas. Estas son las reacciones anabólicas. La fotosíntesis y la formación de proteínas que se da en la célula. Cuando en las reacciones se elimina una molécula de agua, la reacción se llama síntesis de deshidratación. Entonces, cuando yo tengo este proceso, que el ejemplo se llama fotosíntesis, entonces yo le voy a aquí explicar cómo se forma esta reacción, ¿verdad? Las plantas utilizan a través de la célula, acuérdense que todo eso es a través celular, vuelvo y repito, eso es a nivel celular. Eso no es que hay es que la fotosíntesis se hace en las raíces, no. Eso se da en una parte de la planta que se llama las hojas. Allí, en el día, acuérdense que las hojas tienen tejidos, igual como si hubiera sido un animal. ¿Cuáles son las partes de las plantas? Vienen siendo los órganos de las plantas. Bueno, las hojas son una parte de la planta. Y es allí donde ocurre este proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, como es fotosíntesis, es un ejemplo de un proceso metabólico que se llama anabolismo. Hay que estar bien claro en esto, para no confundirnos. Entonces, como las plantas realizan fotosíntesis, la energía solar, la energía del sol, es absorbida, se absorbe a través de las hojas, a través de las células que están en la hoja, con el dióxido de carbono, ¿verdad? Con el dióxido de carbono. Y como la planta ya tiene dentro de su tejido agua, entonces, conjunto con el agua, esa reacción, al final voy a obtener un producto final. Y el producto final, entonces, es glucosa y oxígeno. Pero dirán ustedes, ¿pero qué es la glucosa? La glucosa es un azúcar, ¿verdad? Se produce en un azúcar, es una molécula o un compuesto altamente energético. O sea, el proceso en sí se utilizó energía y también liberó energía. Entonces, este proceso es lo que hace el organismo autótrofo. Acuérdense que si usted tiene un palo de mango al final, ¿verdad? Ustedes dirán, pero ¿por qué autótrofo? Pues no, porque el mango produce fruta. Al final vas a obtener la fruta de mango y usted la consume y esa fruta está dulce, tiene fibra, tiene varias vitaminas y son necesarios para su cuerpo. Entonces significa que esa planta de mango produjo mango. O esa planta de papaya produjo papaya, planta de naranja produjo naranja, y ese producto se consume y es altamente energético y tiene bastante vitamina que necesita nuestro cuerpo. Por eso son organismos autótrofos y realizan el proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, cuando la planta obtiene el dióxido de carbono y libera el oxígeno y la glucosa, se forma la reacción completa. Por eso usted le dice, usted dice, bueno, ¿por qué a mí me dicen o siempre me han sugerido que tengo que sembrar árboles? Que ¿por qué tengo que sembrar tantos árboles? ¿Por qué no debo destruir los bosques? ¿Por qué no debo destruir los ecosistemas verdes?
¿Pero por qué? Porque estos organismos, estas plantas son necesarias dentro del medio ambiente, porque purifican el aire y nos producen oxígeno a nosotros, ¿verdad? Y nosotros necesitamos el oxígeno para poder respirar, para poder sobrevivir. Entonces, te dando cuenta de la importancia de las plantas, no solamente el alimento que se va a producir allí, sino que también purifican el aire y van a producir un elemento necesario que es el oxígeno. Entonces, las plantas al final realizan el proceso completo durante el día. Durante el día. ¿Por qué en el día? Porque la planta necesita la energía solar para hacer el proceso completo. ¿Por qué no hace fotosíntesis de noche? Porque en la noche no hay luz solar. ¿Ya? Entonces, en la noche la planta realiza otro proceso diferente a la fotosíntesis. Y el proceso se llama respiración, la respiración celular. Miren ustedes, pero yo no sabía que las plantas respiraban. Claro, las plantas respiran igual que nosotros. Entonces, la planta en la noche, cuando van a hacer el proceso de respiración, utilizan el oxígeno para poder respirar. Las plantas también respiran oxígeno. Ustedes no sabían, pues vayan sabiéndolo desde ya. Entonces, ese proceso lo hacen de noche. ¿Ya? Ellas también necesitan una parte de oxígeno para poder respirar y hacen otro proceso. Otro proceso diferente a la fotosíntesis. La fotosíntesis de noche, la respiración, perdón, fotosíntesis de día, la respiración celular de noche. Son dos procesos aislados, dos procesos diferentes. Entonces ahí sí la planta va a necesitar el oxígeno. Por eso yo no recomiendo a las personas en lugares cerrados que tengan plantas. Porque cuando tienen planta, la planta también va a competir por usted con el oxígeno que está en el ambiente. Y si usted vive en un lugar cerrado, significa de que la planta también va a competir con usted porque ella también necesita el oxígeno en la noche. Por eso que no se recomienda tener plantas dentro de lugares cerrados, llamámese oficina, dentro de su cuarto donde no hay ventilación. ¿Ya? Entonces, estos procesos son diferentes y yo me estoy centrando solamente, era para explicar un poco sobre las plantas, porque las plantas no solamente realizan fotosíntesis y respiración, realizan otros procesos diferentes. Entonces, estos procesos son indispensables en el medio ambiente. ¿Alguien tiene una pregunta a Noris? Noris Cruz. Te escuchamos, Noris. Una consulta. Ajá. Cuando uno siembra guandú cerca de un poste de luz, pues, o sea, Ajá. ellos no producen nada, se van en hojas No. creciendo, pues. Entonces hacen el mismo, la luz artificial hace la misma función que el sol. Sí, sí hace la misma función. De repente no lo mismo, pero sí ellas están obteniendo. ¿Y qué está pasando allí en ese proceso? Las plantas, como necesitan hacer proceso de respiración en la noche y como ellas tienen que estar en la oscuridad, entonces como están bajo de la luz día y noche, no van a crecer y no van a hacer los procesos que deben hacer las plantas. Por eso es que usted puede sembrar maíz, puede sembrar guandú y no le va a producir alimento, porque no está teniendo el proceso de respiración que debe serlo de noche. Y pasa nada más haciendo fotosíntesis, y al final el alimento no lo vas a obtener como de repente eche, pero no como usted por bastante, de repente una guavita, nada más tenga 1 o 2 granitos, y eso va a ser el problema. Entonces las plantas necesitan hacer ese proceso, lo que se llama respiración y fotosíntesis. Pero hay que tener mucho cuidado porque les dije que las plantas respiran oxígeno igual que nosotros. Simple y sencillo que ellos hacen el proceso de noche y nosotros lo hacemos diariamente, día y noche. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos al anabolismo como proceso de producción, de formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, viene la otra que se llama el catabolismo. Catabolismo celular. Entonces,
¿Qué es el catabolismo celular? Es donde se degradan moléculas complejas y se descomponen en moléculas simples. O sea, hay una degradación de moléculas complejas y se forman moléculas simples, ya sea dióxido de carbono, agua, oxígeno. ¿Dónde se obtiene esto? Esto se obtiene en la oxidación de las biomoléculas y la respiración es un ejemplo de catabolismo. ¿Vieron la diferencia? La diferencia es que la respiración celular es un ejemplo de catabolismo y la fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo. Vieron que la diferencia, vieron cómo cambia de una vez una cosa con otro, dos conceptos diferentes y cada uno difiere del otro. Uno es, por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted vaya a entender un poco la parte conceptual de lo que es anabolismo y catabolismo. Porque el anabolismo es formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Catabolismo, degradación de moléculas complejas en moléculas sencillas. Es diferente una cosa con otra. Entonces, cuando pasa el catabolismo, se da a nivel celular, a nivel de la célula de nosotros. ¿Qué pasa aquí? Ejemplo, tenemos la síntesis de la degradación de la glucosa, perdón, no la síntesis, la degradación. La degradación de la glucosa. La glucosa es una molécula compleja y se degrada a moléculas más sencillas en forma de ATP, dióxido de carbono y en agua. Ahí como está la imagen que está allí. Pero la glucosa tiene que pasar por todos estos procesos, que se llama el proceso de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, que es otro proceso que ustedes se lo voy a explicar en otro tema, y la cadena de transporte de electrones, para que al final esa glucosa que entró a su cuerpo se degrade en agua y en liberación de dióxido de carbono. Y dirán ustedes, pero ¿por qué la respiración? ¿Qué tiene que ver la respiración con el catabolismo? Bueno, porque cuando usted respira, los pulmones necesitan el oxígeno. Usted está respirando aire ahorita mismo, no está respirando oxígeno, no. Usted está respirando el aire y el aire está compuesto con diferentes gases. Acuérdense que el aire es un compuesto de diferentes gases. Y ahí está el dióxido de carbono, el oxígeno, el hidrógeno, otros elementos más. Entonces, ¿qué pasa cuando el aire entra a su cuerpo? Cuando llegan a las células de los pulmones, la célula solamente va a obtener el oxígeno que necesita esa célula. ¿Para qué? Para degradar la glucosa. Entonces necesita el oxígeno y ella no va a obtener el resto. Entonces usted, a través del proceso de la inspiración y expiración, con el proceso de la expiración, usted desecha lo que ya usted no necesita. Entonces decimos, bueno, nosotros desechamos el dióxido de carbono. Bueno, ok, ya desechó el dióxido de carbono porque usted no necesita el dióxido de carbono, usted necesita solamente es el oxígeno. Y como las reacciones también ocurren en su cuerpo y lo que se va a liberar es dióxido de carbono, también usted desecha todo eso como un producto que usted no necesita. Entonces, mira cómo es la vida, cómo está todo en un ciclo, todo está amarrado. Entonces, el dióxido de carbono que usted no necesita, las plantas lo necesitan para hacer la fotosíntesis. Entonces, por eso que entre mayor cantidad de árboles que haya, mayor cantidad de captación de dióxido de carbono y mayor cantidad de liberación de oxígeno. Entonces, son procesos que ocurren en milésimas de segundos. Esos procesos de degradación ocurren en milésimas de segundos. Todas esas reacciones ocurren en un tiempo corto. Entonces, lo que usted desecha es lo que usted no necesita en su cuerpo y lo libera a través del proceso que se llama expiración. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Nori, ¿estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces seguimos pues. Bien, entonces, viendo ya los dos procesos que he explicado del metabolismo y anabolismo, entonces ustedes me van a hacer un cuadro comparativo de estos dos procesos metabólicos. ¿Ya? Me van a poner en un lado el anabolismo y me van a poner en un lado catabolismo. Y en cada proceso van a poner un esquema que explique cada uno de ellos. Utiliza un esquema que no haya sido presentado en clase, pero si usted no tiene un esquema, no importa, utilice lo que yo haya explicado en clase, ¿ya?
sea, ese cuadro debe tener un lado catabolismo, anabolismo, la diferencia que hay entre ellos, y al final me van a buscar un esquema que me explique a mí cuando se da anabolismo y un esquema también en donde me explique a mí donde se da el catabolismo. ¿Estamos claros? ¿Entendieron cuál es la actividad? ¿Dónde puedo buscar información? En internet. Así que usted puede buscar esa información en internet y pueden hacerme el cuadro comparativo. Entonces, ahí está un ejemplo. Al final yo les pongo un ejemplo allí del metabolismo en el ser humano. Por eso que el metabolismo, vamos a hacerlo en el ser humano. Ahí ustedes van a ver que los nutrientes se convierten en energía. Y eso es el que la célula necesita. Hacer energía para esos músculos, energía para hacer las actividades físicas. Sin energía, usted no puede hacer nada. ¿Cuál es el principio general de energía? ¿Y cuál es el principio general de energía? Dice que la energía no se crea y no se destruye, solo se transforma. Significa de que usted necesita energía, el cuerpo tiene esa energía y usted la puede convertir en otro tipo de energía. En energía mecánica, energía potencial, en otro tipo de energía cinética. Cuando usted está haciendo ejercicio, usted hace ejercicio, usted entra en calor, usted entra, pues el cuerpo se pone de una vez a sudar, la aceleración de del corazón empieza a tener un pulso más rápido, los pulmones necesitan más oxígeno porque usted está haciendo una reacción, usted está quemando grasa, hay reacciones metabólicas por donde quiera y ahí usted está necesitando energía y ahí va a pasar muchas reacciones metabólica dentro de su cuerpo. Porque el cuerpo, el organismo es muy complejo y hace muchas reacciones que usted de repente no sabe que el cuerpo hace. Ya cuando usted muere, entonces esa energía se agotó, esa energía se acabó y esa energía entonces se transforma en otro tipo de energía. Porque la energía que tenía en su cuerpo se tiene que transformar en otra energía, no se puede destruir porque ese es un principio universal. La energía nunca usted la va a destruir y tampoco la va a crear. Ya la energía está creada, ya la energía está lista, así que usted nada más lo que necesita es transformarla. Ok, hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Esté pendiente entre el lunes y martes que yo subo la asignación para que usted pueda completar la asignación y enviármela al tiempo necesario. Les decía también que ustedes traten de enviarme la asignación a tiempo. Las 3 primeras asignaciones no voy a restringirlas. Las voy a dejar abiertas hasta cuando usted me pueda enviar esas asignaciones. Pero a partir de la 4ª asignación sí van a tener un tiempo específico para que me entreguen esas asignaciones. Damos por terminada la clase. Que tenga un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite. Hasta pronto. Buenas tardes, profe.